cerrar de alguna forma algo que se ha venido tocando en estos últimos días sobre el tema de las adicciones, y hoy quiero abordarlo desde un punto de vista general, titulado este día, siendo libres de las adicciones. Diga, siendo libres de las adicciones. ¿Cuántos saben que no hay cadena que nuestro Cristo no pueda romper? Ahora, en Isaías capítulo 58, ustedes van a encontrar un versículo que me llamó la atención, el versículo 6, lo vamos a leer y luego toman asiento. Léanlo por favor con alta voz conmigo, en Isaías capítulo 58, versículo 6, cuando estén allí digan amén. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Diga, desatar ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Diga, soltar cargas de opresión. Y dejar libres a los quebrantados. Diga, libres. Y que rompáis todo yugo. No dice alguno, dice todo yugo. Diga, yugo. Diga, esclavitud. Todo yugo y esclavitud, Dios tiene poder para romperlo. Tomen asiento y digan conmigo, habla Señor, que tu siervo oye. Gloria al Señor. Bueno, son bienvenidos todos en el nombre del Señor. Qué bueno poder alabar al Señor, escuchar esta hermosa frase poderosa de esta canción que entonaron. Entrégale hoy tu juventud, entrégale hoy tu vida, la que Dios te ha dado. Qué bueno que se la entreguemos al libertador. Dice la Biblia, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Diga, seréis verdaderamente libres. Amén. Allí en Isaías capítulo 58, el versículo número 6, nos llama la atención poderosamente varios detalles. Y es que el Señor habla acerca de algo tremendo, que es un tipo de abstinencia, y esa abstinencia, que significa ayuno, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, es decir, un tipo de abstinencia de algo particular. El problema del pueblo para el entonces era que tenían meses asignados de ayuno, tiempos de ayuno, pero habían tomado el ayuno como un acto ritual y no con el propósito real de entrar en la presencia liberadora de Dios, y por ende seguían con ataduras de impiedad, con cargas de opresión, no tenían un espíritu verdaderamente libre, ni tampoco eran misericordiosos. Pero la palabra que me llamó la atención es dos aspectos acá. Uno es desatar las ligaduras de impiedad y el otro es que rompáis todo yugo. En otras palabras, la impiedad tiene que ver precisamente con lo que vamos a hablar ahora, porque las adicciones son eso, son ataduras de impiedad. ¿Qué es una adicción? Nos hablaba el pastor William sobre adicciones, fuentes de destrucción. Y yo quiero presentarle hoy unas perspectivas bíblicas de lo que es la adicción. Las adicciones, bíblicamente hablando, son eso, son fuentes de destrucción, pero también son ligaduras de impiedad. Y una impiedad es algo que envicia, es algo que cautiva, es algo que lleva a la persona habitualmente a cometer la misma iniquidad, el mismo pecado. Es decir, quien hace una impiedad no es un ignorante de lo que está haciendo. Quien practica una adicción de cualquier tipo, él generalmente sabe lo que está haciendo, sabe los efectos que le causa aún en su cuerpo, sabe los daños que hace aún a su familia. No obstante, está atado por ligaduras de impiedad. Además de eso, tiene yugo sobre su cerviz, tiene yugo sobre su vida, está controlado, está dominado por esto. Y cuando una persona llega a ese nivel espiritual de la esclavitud, la adicción en cualquier tipo, y voy a tratar de analizar varios aspectos ahora, según Gálatas capítulo 3, versículo 20, entre las obras de la carne, es decir, cuando la carne está controlando a una persona, es propensa a las adicciones. Diga conmigo, cuando el espíritu domina, hay liberación. Pero diga, pero cuando la carne domina, hay cautividad.
Es decir, una persona que está adicta es una persona cuya carne es la que tiene el control. Y usted lee una palabra clave en Gálatas 5:20, donde habla de entre las obras de la carne, es decir, la manifestación del poder de la carne en una persona. Hay una que me llamó la atención y es la palabra hechicerías. Búsquelo ahí en el texto, dice hechicerías. Hay muchas más allí, pero me enfoco en la palabra hechicerías. Literalmente la palabra hechicerías se puede traducir como ocultismo, como brujería, pero la palabra griega hechicería viene de una palabra que es parmakeia y que se pronuncia o se lee farmaquía. Y esa palabra farmaquía está relacionada con el uso de la medicina, con el uso de las drogas o los alucinógenos, y es un tipo de envenenamiento, el uso de fármacos para hacerse adicto a ellos. Es decir, de allí es de donde viene la farmaquía y de allí es de donde viene el poder hechicero de la carne que hace que la persona sea adicta a algo, y no importa cuán dañino sea, no importa cuán destructivo sea, con lo que está batallando, él decide seguir siendo envenenado, y al punto que literalmente ya ni siquiera tiene poder, dominio propio, ni autocontrol, ni templanza, sino que la adicción lo domina. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que una persona llegue a tal nivel de adicción de cualquier tipo? Es porque la carne lo comenzó a dominar. Por eso el primer secreto que debemos tener en cuenta en esta noche es que si hay algo que debe controlar nuestra vida, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu de Dios domina nuestra vida, no hay cautividad que pueda mantenerse. ¿Cuántos alaban y dan gloria al nombre de Jesús? Diga: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que el propósito, más que ir solo al ayuno literal religioso para muchos, es que cuando ayunemos, porque el Señor no es que está en contra del ayuno, sino que cuando alguien ayuna, lo haga con el propósito de ser verdaderamente libre de todo yugo, de toda ligadura. Y mucha gente tiene esa hechicería en su vida, porque la adicción es como una especie de hechicería que lo domina, que lo controla. La palabra hechicería también viene de eso que se llama brujería, un encantamiento. La persona adicta se siente encantada, se siente controlada por la adicción de cualquier tipo. Y estaba consultando lo que se llama la etimología de la palabra adicción, que es el origen de esa palabra, viene de adictus, y eso me llamó la atención porque es una palabra de origen latín, pero en realidad en la Biblia encontramos otros términos que son todavía más poderosos que eso, mucho más claros. Pero la palabra de donde viene adicción, del latín, viene de un término que significa deudor insolvente, que por falta de pago era entregado como esclavo a su acreedor. En otras palabras, lo que transmite la idea de un adicto es cuando esa persona, en el latín, era una persona que tenía una deuda muy grande y no podía pagar, entonces lo entregaban como esclavo al acreedor, a quien le había entregado el dinero, le había prestado el dinero. Y este alguien tenía que literalmente vivir a merced de el dominio, de las órdenes y del control de su acreedor. Y es exactamente lo mismo que pasa con un adicto. El adicto de alguna manera ha sido entregado a su acreedor. Y aunque él por fuerza propia, por voluntad propia, trate de hacer lo posible por salir, algunos incluso grupos, no criticamos estos grupos porque ellos hacen lo que pueden, pero ellos han armado grupos que se llaman alcohólicos
narcóticos anónimos, adictos anónimos, gente de todo tipo, con el propósito de ayudar a las personas a ser libres de las adicciones. Pero ¿sabe por qué razón no pueden esta gente salir verdaderamente? Porque están tratando un problema espiritual con métodos terrenales y carnales, y definitivamente mientras el espíritu no domine, la Biblia dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mientras la persona está dominada por la carne, es decir, hay gente que piensa que se requiere un método, que se requiere un medicamento, que se requiere algo meramente físico solamente para poder ser libre de la adicción, y por ende paga, va a un tiempo, se mete por allá 3-4 meses en un lugar de restauración y sale de allá y vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales no se pueden arreglar carnalmente. Las cosas espirituales se pueden arreglar espiritualmente. Pero aquí en este lugar hay esperanza para todo adicto a cualquier tipo de cautividad. Diga conmigo: hay poder para libertar en el nombre de Jesús. Dele ese aplauso a Cristo, el libertador. Ahora, el asunto es tan delicado que cuando se habla de un adicto, algunos le definen como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica, o sea, enfermiza, de recompensa y alivio a través del uso de sustancias u otras conductas adictivas, porque no solamente existen adicciones a sustancias tóxicas, sino también a conductas de tipo adictivo. Ahora, note usted que aún en la definición meten el cerebro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por ejemplo, hablando del pecado de la inmoralidad, dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca, porque hasta su cerebro, se lo explicaba en el tema de la adicción a la pornografía, y hoy voy a hablar un poquito más de hasta su cerebro se ve afectado con este atentado contra su propio cuerpo. Otra definición de la enciclopedia reconocida Wikipedia dice que implica incapacidad de controlar la conducta, es la dificultad para la abstinencia permanente. Por eso es que el Señor dice: el ayuno que yo escogí, es decir, la abstinencia que yo quiero, no es solo que aguanten hambre o se abstengan de tomar alimento, sino que haya una profunda disposición en ustedes para soltarse de ligaduras de impiedad, de entrar en obediencia, de practicar lo que Dios ordena y de ser libres de todo yugo de esclavitud. Pero cuando una persona es adicta a cualquier tipo de situación o circunstancia, generalmente esa persona pierde la capacidad de abstinencia permanente a ese tipo de nocivo, de farmaquía, de hechicería que lo tiene encantado. Además de eso, es un deseo imperioso de consumo, y trae disminución del reconocimiento de los problemas significativos causados por la propia conducta y en las relaciones interpersonales. Es otro de los efectos que causa que a medida que la persona se vuelve más adicta, llega a perder la capacidad de razonar el gran daño que causa aún a sus seres amados, porque el problema de las adicciones generalmente es que el daño no es solo para usted, es decir, no es solo su problema, sino que es un problema que afecta a muchas otras personas más y generalmente a los seres más amados. Ahora, obviamente un adicto también tiene lo que se llama respuesta emocional disfuncional, es decir, que él dice: yo amo con palabras, pero como está cautivo, está hechizado por el poder de la adicción, él no puede demostrar ese amor con hechos. La Biblia nos llama y nos exhorta a que el amor sea dado no solo de palabras, sino con hechos y verdad. Pero cuando una persona es adicta, puede prometer cosas, puede botar lágrimas, puede hacer muchas cosas, puede hacer el intento, pero hermano, para ser libre de las adicciones se requiere algo más que lo que se llama fuerza de voluntad. Se requiere algo que es sobrenatural, porque de entrada, detrás de las adicciones hay fuerzas de cautividad, hechiceras que atan a la persona, y los espíritus no se van con consejitos, ni con tratamientos, ni con 4 lágrimas, se van con el poder y con la unción que pudre el yugo de la esclavitud. Yo quiero en este día que alguien me entienda que se necesita el poder del Espíritu de Dios. Diga: hay poder en el Señor para libertar. Ahora,
El concepto entonces de la adicción sería que la adicción es la entrega incondicional de una persona a determinadas cosas, sustancias, incluso sentimientos o hechos que se apoderan de la voluntad y la controlan. Es decir, toman el centro de mando de la voluntad que está en el alma, las emociones, los sentimientos y la voluntad la controlan, haciéndola dependientes de ellas, aun cuando ponen en peligro su salud física o mental. Es decir, el adicto al alcohol, al trago, sabe que la cirrosis es letal. El adicto a todo tipo de ingerir todo tipo de alucinógenos sabe que los problemas mentales pueden llegar. La mayoría de gente que está allá en los lugares llamados sanatorios mentales comenzaron con adicciones a tóxicos de este tipo y terminaron perdiendo por completo el control de su propia mente. La mayoría de personas que tienen problemas de disfunción sexual es porque tuvieron problemas de adicción y finalmente le afecta su propia vida, su propia salud física y aún mental. Pero la persona adicta es una persona que literalmente en su voluntad está afectado. Se dice que el sujeto adicto, esto es una definición interesante, pierde su libertad y se convierte en esclavo de su adicción y hacia ella encamina todos sus esfuerzos de un modo incontrolable. Por eso es que algunos incluso son capaces de trabajar duramente toda la semana y el sábado y el domingo tirar todo el esfuerzo a la basura de las adicciones. Ya no le importa si la familia se queda sin comer o no, ya no le importa si hay niños esperando, ya no le importa absolutamente nada porque esto toma control sobre ellos. Así que de una manera usando lo que se llama sinónimos, podemos entender mejor una adicción como una manía, como una dependencia, como un mal hábito, como una cautividad, como un vicio. Eso es una adicción, es una atadura, tomando términos bíblicos, o un yugo de esclavitud. En otras palabras, lo que se llama adicción sería un problema de índole físico, emocional y también espiritual. Yo quiero que vaya por favor al Evangelio según Juan, inspirado por Dios, el capítulo 8, y la palabra del Señor nos muestra a partir de los versículos 34 en adelante algo muy, muy interesante. Mire lo que dice la Biblia aquí en esta escritura. Cuando lleguen allí digan amén. Dice: Jesús les respondió: de cierto os digo. Miren lo que es una adicción definido desde la boca de Jesús: que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En otras palabras, el adicto hace pecado y eso lo esclaviza, lo vuelve adicto, se le vuelve un yugo de esclavitud. Pero luego dice: y el esclavo, y esto fue lo que me impactó, porque yo estoy hablando, yo sé que entre ustedes puede haber alguien que batalle con algún tipo de adicción, alguien al otro lado, allá en la internet, ya sea en vivo, ya sea en algún momento que usted escuche esta enseñanza, puede estar batallando con algún área en su vida, pero algo que me llamó la atención es lo siguiente: un verdadero hijo de Dios, uno que aspira. ¿Cuántos aspiramos llegar al reino de los cielos? Los que verdaderamente aspiramos ir al reino de los cielos, escuche bien, debemos entender el siguiente versículo. Lean conmigo en alta voz el siguiente, 35. Y el esclavo, cámbielo por el término actual, diga, y el adicto, diga, el cautivo, dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso fue lo que me llamó la atención. Y es una revelación tan seria, por eso quise casi de entrada hablar sobre esto, es que es algo tan serio, tan grave, tan delicado hablar de adicciones, que aún sentados en las bancas de iglesias y sillas de iglesias cristianas, de tipo cristiano, hay mucha gente que no ha puesto seriedad, límites en cuanto al área llamada adicciones. Y hermano, el verdadero hijo de Dios no puede ser esclavo, porque Dios nos sacó de la esclavitud a la libertad. Así que si alguien permanece en esclavitud, su salvación está en riesgo.
No puede ir al reino de los cielos un adicto. Y eso es lo verdaderamente catastrófico de las adicciones. Dios nos ha hecho libres, pero solamente la libertad se mantiene cuando se vive en obediencia. Ahora, vamos a mirar algunos detalles, que esto es como para que usted abra un poco digamos la mente en cuanto a esto. Hay algo que se llaman extrañas adicciones. Existen adicciones muy comunes, pero hay algunas que me llamaron la atención, que están catalogadas entre las adicciones más extrañas del mundo. Y hay personas, por ejemplo, que son adictas a la Coca-Cola. ¿Cuántos han probado Coca-Cola? Algunos son adictos al nivel extremo de la Coca-Cola. Hay otros que son adictos a las cenizas, a comer cenizas. Hay otros que son adictos a algo muy letal como es comer vidrio o papel o jabón o gasolina o piedras machacadas y otras cosas más. Es decir, el nivel de adicción puede llevar a la perversión tal que la persona pierde el raciocinio y el sentido común. Por ejemplo, una joven británica llamada Jade Sylvester, desde que quedó embarazada por primera vez, siente la necesidad de comerse un rollo de papel higiénico al día. Ella ha tratado de parar, pero le ha sido muy difícil porque se le volvió una adicción, una manía. Número 2. Hay un estadounidense de nombre Hater Bill que toma pintura y según esta mujer, a medida que la pintura baja por su garganta, siente una sensación cálida y agradable como si estuviera tomando leche tibia. Estima que en 3 años ha consumido alrededor de 3 galones de pintura y dice que su vicio comenzó cuando su madre murió. Note eso, relaciona una herida del alma y entonces algún tipo de adicción a través de un espíritu hechicero la controla y de esa manera, porque hay muchos espíritus que operan en las adicciones y uno de ellos son el espíritu de farmaquía, que es adicción, o el espíritu seductor, engañador, que también es un espíritu que controla. Ahora, una joven llamada Tempest Henderson es adicta al jabón y al detergente, no para lavarse, sino para comérselo. Tremendo. Tiene 19 años, vive en Florida y asegura que es adicta a comer jabón y detergente y come hasta 5 pastillas de jabón a la semana. Por otro lado, un adolescente llamado Shannon toma gasolina. Explica que lo que siente de esta manera provoca emoción en un primer momento y luego se quema la parte posterior de mi garganta. Esa costumbre tóxica llega incluso a las 12 cucharadas de gasolina al día. Haley es una chica que lleva arrancándose el pelo desde hace 6 años y luego se lo come. Algunas zonas de su cuero cabelludo ya no tienen cabello. Ella contó que varias veces al día se encierra en su baño o su cuarto para hacerlo y que esto le fue apartando del mundo exterior, por lo que ahora siente miedo a la gente. Otro de los efectos de las adicciones es que lo hace volver no antisocial, sino asocial. Antisocial es alguien que es enemigo de una sociedad y llega a ser incluso asesino, pero otra cosa es un asocial, alguien que se desconecta de la sociedad. Adele tiene 30 años y contó que le encanta, escuche eso, comer la espuma de los cojines como la que rellena los sofás y las sillas. O sea que ella es la que hace el daño, no los perritos, sino no es ella la que se come los cojines de los muebles. ¿Desde hace cuánto? 20 años. Y sufre esta obsesión malsana a la que recurre en momentos de ansiedad o estrés. Quise destacar eso porque la ansiedad, el estrés, la ociosidad, la soledad hace que el adicto vuelva a recaer una vez más. Ella calcula que ha comido unos 90 kilogramos de espuma en su vida y sabe que eso está mal, pero siente terribles deseos de hacerlo. Estoy hablando de adicciones extrañas. Lo mismo sucede con el adicto a cualquier tipo de adicción común.
conocida. Ahora, existen varios tipos de adicciones. Por ejemplo, usted pudiera enumerar muchos, pero yo le voy a hacer un listado. El tabaquismo es una de las adicciones que ha llevado a mucha gente a padecer de cáncer de pulmones, a morir literalmente por la adicción. El alcoholismo, la drogadicción, a los alucinógenos, la adicción al sexo, la adicción al trabajo también es otro tipo de adicción. Los compradores compulsivos, hay adictos a comprar. Por eso es que son no solo malos administradores, sino que son adictos a eso. La adicción a los juegos de azar o apuestas ha hecho que incluso hogares se hayan divorciado por el tema de las adicciones a las redes, a los juegos de azar. La adicción a la internet, la adicción a las redes sociales, la adicción a la pornografía. Hay otra que se llama la adicción a la glotonería, o sea, la adicción a la comida. Aquí hay algunos que les gusta comer bueno, pero no son glotones, sino que son de buen comer, ¿cierto? Que es diferente. Pero hay algunos que son adictos a la comida, no pueden parar de comer. Y eso también es un espíritu seductor de glotonería, incluso califica como un pecado. Ahora, yo quiero hacerle solo estadísticamente destacar un detalle que me llamó la atención haciendo una investigación solamente en Estados Unidos, para que usted vea la gravedad del tema de las adicciones. En Estados Unidos hicieron una comparatoria entre los gastos y los costos, más bien, que trae enfermedades gravísimas como la diabetes o el cáncer y las adicciones. Y usted va a mirar cómo es de grave las adicciones. Se dice que el tratamiento de la diabetes cuesta 131 mil millones de dólares al año, muchísimo. El cáncer, el tratamiento cuesta 171 mil millones de dólares. Pero las adicciones a las drogas tienen un costo de 484 mil millones de dólares anuales. Es decir, supera con mucho aún a enfermedades como la diabetes o el cáncer. Ahora, detalles serios. Dígale al que está a su lado, vienen detalles muy serios. Estos detalles serios van a ser basados en unas estadísticas. Mire esto. Por eso es que así como las adicciones no tienen, definitivamente tienen que ver con la carne, con el dominio de la carne, pero también con entes de maldad que dominan a una persona. Algo que más me llama la atención es que pueden afectar al punto de la muerte física, incluso muerte eterna a una persona. Hay algunas estadísticas, por ejemplo, se dice que más de 500,000 de personas mueren cada año por el uso de drogas. Estamos hablando de más de 500,000 personas al año se mueren por el uso solamente de drogas. Es decir, casi todos los habitantes de esta ciudad mueren así en número comparativo por uso de drogas. El 52% de estudiantes de 8º grado han probado alcohol. Es decir, hasta sus adolescentes pueden verse afectados por eso. El 41% de estudiantes de 8º grado ya están adictos o habituados a fumar cigarrillo. El 20% de estudiantes de 8º grado ya han ingerido marihuana. Y muchos de ellos los encuentra usted años después, ya incluso algunos ancianos, que la atadura, la hechicería que los cautivó desde que estaban en la escuela o en el colegio, nunca se soltaron de ello. El 65% de personas alcohólicas fueron iniciados por medio de familiares o amigos. Y esa es una de las tristes realidades. Yo miré el caso triste de un amigo mío, compañero de escuela, cómo el papá le dio tremenda paliza porque el muchachito que tenía la misma edad que yo, unos 11 años, no le quiso recibir una copa de licor. Y le dio una paliza que nunca voy a olvidar de esa escena. Y luego los padres muchas veces se preguntan por qué sus hijos se vuelven adictos compulsivos y no pueden salir de allí, se vuelven incluso unos irresponsables a causa de los efectos de la adicción. Por otro lado, el 6% de personas adictas al alcohol mantienen una borrachera de 5 días consecutivos o más. Es decir, una persona que tiene una borrachera de varios días ya es un adicto compulsivo, ya no es normal, es todavía peor. Por otro lado, se sabe que el tabaco es una de las adicciones más comunes, incluso algunos ya la ven como algo normal.
El 16% de mujeres embarazadas fuman cigarrillo durante su embarazo. Mire los efectos que eso puede causar. A partir de los 12 años en adelante comienzan la mayoría de adictos al cigarrillo. Pero amados hermanos, llámese cigarrillo, llámese bazuco, llámese marihuana, llámese alcohol, llámese cualquier adicción, cuando una persona se pone en las poderosas manos libertadoras de Dios, Dios tiene poder para romper eso. Aquí hay gente que puede dar fe de eso. Dios te ha hecho libre, pero te quiere mantener libre. Por eso el tema, siendo libres de las adicciones. En sentido presente continuo. No es que fui libre, sino que somos libres en todo el tiempo. Ahora, algunos pensamientos claves que quiero mencionar al respecto es que toda adicción, sin excepción, puede afectar el cuerpo, diga cuerpo, es decir, la parte física, por supuesto. Hasta la pornografía afecta la parte física. Número 2, el alma, por supuesto, eso sí que afecta, porque ya afecta las emociones, los sentimientos, la voluntad. Número 3, el comportamiento. La persona adicta se ve afectada hasta en su comportamiento, su parte neurológica se ve afectada y también las emociones y lo más importante, el espíritu se ve contaminado. Aquí viene otro punto delicado, es que hay adicciones que son públicas, que todos ven, pero hay adicciones que son secretas que nadie ve. Y tanto las adicciones públicas de aquellos que cualquier persona los ve en cualquier lugar y dice es adicto, así hay otras que son igualmente destructivas y que tienen como destino final el mismo lugar llamado infierno, son secretas. Y tal vez nadie lo ve, nadie lo sabe, pero hay gente que batalla, hermano. La adicción, sea que te vean o que no te vean, te va a llevar al mismo destino eterno. Dios quiere que tú vayas al cielo. Satán, con sus espíritus de cautividad, quiere llevarte a la dirección opuesta. Pero aquí en este día hay alguien que va a ser convocado a cambiar de rumbo, de destino, de dirección, por la palabra de Dios. Una adicción es considerada por muchos una enfermedad del cerebro y por razones válidas, pero también es un asunto espiritual. Espiritual. Un adicto pierde, diga, pierde. Mire, ¿qué pierde? Pierde el control sobre sus pensamientos, sus ideas, sus comportamientos y sus sentimientos. Estaba hablando hace unos días con alguien que me contaba cómo en medio de su borrachera sacó mucho dinero y lo hizo perder, y hasta el día de hoy no tiene la remota idea de qué hizo con ese dinero. No sabe si se lo robaron, si lo botó, si se lo gastó en trago, porque entran en lo que se llaman lagunas mentales, porque pierden todo tipo de estribo y control. Un adicto finalmente es, mire, en 1 Timoteo 4:1, que ya lo hemos analizado desde el punto de vista de la apostasía, dice que en los postreros tiempos, dice que algunos darán oído a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. ¿Sabe qué me llamó la atención? La palabra que aparece ahí en 1 Timoteo, capítulo, vaya por favor 4:1, vamos a mirarlo rápido, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, diga, en los que vivimos, algunos apostatarán de la fe, pero escuche, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra engañadores fue la que me llamó la atención, porque cuando usted estudia demonología se da cuenta que los espíritus engañadores, la palabra griega ahí es planos, que son espíritus seductores, corruptores y cautivadores. Es decir, son espíritus que atan a una persona, y por eso es muy normal que la mayoría de apóstatas sean también adictos a muchas cosas, desde los pecados secretos hasta los pecados públicos. Son gente atada por las adicciones porque le han dado oído a espíritus engañadores. Pero en esta noche estamos proclamando desde este lugar el espíritu de verdad, aquel que te guiará a toda verdad, aquel que tiene poder para romper cualquier cautividad. Hermano, a Cristo el Señor no le queda grande romper ninguna cautividad. Hay victoria y poder en el nombre de Jesús. Dios tiene poder para romper cadenas.
Pero el espíritu engañador es un espíritu de manipulación, de control, que cautiva con adicción por medio de lo que se llaman sentidos. La puerta de entrada de los espíritus engañadores seductores son los sentidos. Por eso la mayoría de adicciones tienen que ver con sentidos, con los ojos, con los oídos, adictos a la música, con la boca, con el gusto, con el tacto, con el olfato. Tienen que ver incluso con la sensación de sentirse, se inyectan, se inoculan. ¿Por qué? Porque Satán usa eso como puertas abiertas para cautivar a las personas. Afecta la imaginación a través de las imágenes. Si estas producen, por ejemplo, cierto tipo de placer, se vuelven repetitivas, en especial asuntos como las drogas, las sustancias tóxicas o las imágenes pornográficas. Por eso es que la persona tiende a recurrir a lo mismo, porque daña su cerebro, engaña su cerebro, activando algo que voy a mencionar en un momento, lo que se llaman neurotransmisores como la dopamina y otros relacionados con el placer, con la sensación de relajamiento, de quitar el estrés. Y entonces la persona piensa que al hundirse más en eso, está trayendo placer y relajamiento a su cuerpo, sin darse cuenta que se está inyectando un veneno letal. Algunos dicen que médicamente se requiere 364 días libres de una adicción para recuperar las áreas del cerebro que se afectan con la pornografía, por ejemplo. Por eso es que de las adicciones más difíciles de dejar, aún por encima de las mismas drogas, es la adicción a la pornografía, porque daña literalmente el cerebro de la persona, afecta. Vamos a 1 Corintios 6, 18, y usted iba a notar algo interesante allí. ¿Cuántos dicen conmigo, Cristo sigue libertando? 6:18, lean conmigo allí esta escritura. Dice la Biblia así, dice la palabra del Señor: huid de ¿qué? De la fornicación. La palabra griega porneia indica inmoralidad, pero también indica todo tipo de relaciones ilegales e ilícitas. Cualquier otro tipo de pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y esto tiene una connotación entendible cuando se estudia los efectos de la adicción sobre el cuerpo, comenzando desde el cerebro. Dice la Biblia: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Allí está el secreto. Cuando alguien es adicto, el Espíritu Santo no puede habitar dentro de esa persona. Pero cuando alguien deja que el Espíritu Santo tome el control de esa vida, la adicción se va y el Espíritu Santo toma control total de todas las áreas de esa persona. Pero hay personas que se han acostumbrado a tener solo una experiencia momentánea con el Espíritu Santo. Momentitos, lagrimitas por allí, una que otra experiencia, pero no profundizan en la experiencia del Espíritu de Dios y hacen de su cuerpo, que fue diseñado para ser templo del Espíritu, una guarida de demonios, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Diga: mi cuerpo no me pertenece. Por eso te van a llamar a juicio. Dice que incluso el que destruye el cuerpo, Dios le destruirá a él. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El adicto está impedido de glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu, porque está muerto su espíritu, porque está dominada su alma y porque está dañando su cuerpo y está prestando su cuerpo, en lugar de un culto racional para Dios, lo está prestando para ser partícipe del pecado. Lucas 21:34 me llamó la atención, pero en la Nueva Versión Internacional, ustedes lo van a leer en la Reina Valera, dice: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio. Lo utiliza el término similar a la palabra, incluso en la Biblia ya dice glotonería, y acá es un vicio, es una adicción. Dice la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá improviso sobre ustedes. Noté que la palabra embriaguez viene de una palabra griega que es metuo, que significa intoxicación, embriaguez, y es la raíz de la palabra metanfetamina, que viene y toma control
control también es un estimulante sumamente adictivo que afecta el sistema nervioso central. Aparece allí la raíz de ese término. Ahora, cuando Jesús entonces utiliza eso, está diciendo que una persona cuando se vuelve adicto, lo lleva incluso a un nivel tan cruel que se llama dureza, endurecimiento del corazón. Llega al punto de perder todo lo que es sensibilidad. En Juan 8:34, que es una palabra que leímos, me llamó la atención. Dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado o se habitúa o es adicto o es esclavo al pecado, dice, esclavo es del pecado. ¿Por qué? Porque toma el control de ello. Ahora, brevemente le voy a mencionar unas causas de las adicciones. Existen causas físicas, causas sociales, gente que ha tenido problemas familiares, la autoestima baja hace que una persona pueda ser propensa a las adicciones porque quiere sentir algún tipo de complacencia, de placer, o por ejemplo los asuntos emocionales. Hay gente que en medio de una ruptura emocional prueba por primera vez el trago, el alcohol, la sensación, el momento, y luego lo va hundiendo más y más. Las razones psicológicas o espirituales principalmente, la baja estima, los traumas de la infancia hacen que una persona sea mucho más propenso a las adicciones. El ataque a la mente por medio de los sentidos, que ya habíamos mirado, cuando una persona es bombardeada a los sentidos. La ociosidad es una de las cosas que más adictos ha logrado. Gente, sobre todo la mayoría, entran en el problema de las adicciones desde la preadolescencia y la adolescencia, una etapa para muchos de mucha ociosidad, donde no hay responsabilidades serias sobre su vida, y ellos en medio de tanta ociosidad, algunas horas de la madrugada, perdiendo su tiempo, están literalmente abiertos a ser cautivos. Otra cosa que los hace, y aquí tienen mucho que ver el asunto de la internet, es la desconexión o el aislamiento. Las personas desconectadas con otros son más propensos a caer en los vicios y en las adicciones. Y cuando una persona empieza a ser adicto a la internet, una de las cosas que le provoca es mantenerse más tiempo y más horas solo, y empieza a perder la capacidad de hacer sociedad. También incluye la desconexión con Dios, que es la principal causa de las adicciones. La desconexión con Dios. La curiosidad también lleva a muchos a caer en las adicciones. A ver, probemos esto, ¿qué se siente? Y algunos literalmente caen cautivos para siempre. Las malas influencias. Es curioso, pero el borracho se junta con más borrachos, el ladrón se va con más ladrones, el adicto se va con otro más adicto, y cada uno va hundiéndose más y más y más. Pero hermano, aquí es donde nosotros debemos entender que para poder contraatacar las adicciones hay que atacarlo yendo a estas raíces. No puedes ser libre si mantienes de manito sudada, muy pegadito con el que te hunde más en la cautividad. Hermano, hay gente que dice: yo quiero ser libre, oren por mí. Pasa al altar, sale de aquí y sigue de amigo de los que ni siquiera son realmente amigos, que lo que hacen es hundirte en el trago, en la drogadicción, en las ataduras, en la basura de la inmoralidad. Hermano, es tiempo de cortar malas relaciones y es tiempo de entrar en buenas conexiones espirituales y también emocionales. Alguien que le dé gloria al Señor y ese aplauso al libertador que estamos adorando aquí. Aleluya. Hay algo que me llamó la atención, y es el ataque a la parte química del cerebro. Y eso es lo que hace, es decir, es un conglomerado. Lo que quise hacer hoy es simplemente resumirles este asunto. Todo comienza con una carne fortalecida. Cuando hablo de carne, hablo de malos deseos. Cuando usted no alimenta su espíritu, su carne está bien fuerte y es propenso a las adicciones. Una desconexión total con el Espíritu Santo. Usted abre sus sentidos para todo lo malo, se une con personas indebidas, aparte tiene heridas en el alma, vienen espíritus de cautividad, atan a la persona, llámese farmacia, llámese el espíritu seductor, cualquiera de ellos toma control. Y aparte de eso, estos seres malignos se aprovechan del diseño mismo del ser humano. Hay cosas que le dan placer al hombre. Por ejemplo, comer es algo muy agradable. ¿A cuánto le gusta comer? Dormir es algo muy agradable. ¿A cuánto le gusta dormir?
Y el cerebro relaciona esos momentos de placer agradables y saludables con algo que son positivos. Pero Satanás y los demonios de cautividad también de alguna manera se aprovechan de este tipo de personajes que están atados. Y una de las cosas que me llamó la atención, se lo digo rápidamente, es que hay algo que se llama el agente llamado dopamina, que es un neurotransmisor, es decir, una molécula que transmite la información entre las diferentes neuronas del cerebro. Y la dopamina, cuando una persona es adicta a cualquier tipo, ya sea adicciones visuales como la pornografía o adicciones tóxicas ingeridas como el alcohol, el trago, el bazuco, la marihuana, lo que sea de ingerir, la persona cuando prueba eso, la dopamina libera en el cerebro, se libera de una manera tan extremadamente fuerte que cuando la persona prueba eso, esa dopamina hace que el placer se aumente por la experiencia y sobre todo, por ejemplo, con la ingesta de fármacos. Y dicen los expertos que desempeña un papel importante en otros tipos de adicciones, además del placer sexual. Dicho de otro modo, cuando una persona literalmente entra en adicciones, por eso es que la Biblia dice que peca aún contra su propio cuerpo, porque hasta su cerebro es engañado con cosas que traen toxicidad a la persona, traen un tipo de hechicería y controla a la persona, pero el mensaje que manda ese neurotransmisor, que es como un agente dado por Dios, lo engaña para hacerle recordar esos momentos como si fueran buenos, esa sensación de tomar trago, esa sensación de ver pornografía, esa sensación de ingerir cigarrillo, bazuco, marihuana, cualquier tipo de alucinógeno, le hace sentir placer y a su vez activa otros neurotransmisores como el que genera el deseo, y por eso se une el placer con el deseo, y esto es lo que lleva a un individuo a repetir habitualmente aquello que le provoca placer. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la cultura del hedonismo, o sea, donde el ser humano quiere satisfacerse a sí mismo, hay una cultura de egocentrismo, de egolatría, donde el hombre quiere placer propio, donde quiere autosatisfacerse, donde ya no importa el dolor que se cause, el matrimonio que se pierda, no importa el dinero que se pierda, el sudor del trabajo de la persona, no importa nada de eso, no importa hijos abandonados, no importa nada de eso. ¿Por qué? Porque lo que hace es que engaña hasta su propio diseño, su propio cuerpo, con el placer, con el deseo, y eso lo lleva a repetir habitualmente aquello. Y es por ello que cuando alguien es adicto o habituado a los alucinógenos, a la pornografía o cualquier adicción, tiende a repetir el hábito una y otra vez, pero cada vez el cerebro mismo necesita más, es decir, cada vez necesita mayor tiempo, mayor cantidad para experimentar la sensación inicial. El personaje con 10 minutos de pornografía sentía un éxtasis, pero luego necesita horas y horas y horas, y la carne nunca se sacia. La persona la primera vez probó algún tipo de marihuana, pero dice: esto no es tan fuerte, quiero otro tipo de alucinógeno, y se va metiendo más y más y más. ¿Por qué? Porque las adicciones son un camino de descenso hacia el abismo, y la persona nunca se va a sentir satisfecha, nunca se va a sentir plena. Por eso es que la persona adicta lo único que logra es sentirse cada vez de mal en peor, y la culpabilidad que toma, en lugar de arrepentirse, lo lleva a sentirse la peor basura, el más inmundo, el más sucio, y ya deja de pelear y se va entregando de lleno a este tipo de cautividad. Y hay algunos aspectos que hacen que una persona nunca pueda ser libre. Número uno, no reconocer que es adicto. Diga, se requiere reconocer. Número dos, pensar que puede controlar la adicción por sus propios medios. Eso ha hecho que muchos se mueran cautivos, algunos con sobredosis, intoxicados, su alma directamente al lugar de tormento, su cuerpo destruido, y finalmente un día resucitará para ser lanzado a un lugar peor, que es el lago de fuego. Finalmente quiero concluir diciendo:
cómo una persona puede ser libre de las adicciones. Yo quiero que allí donde está cierre sus ojos. Puede que la adicción que yo haya mencionado o que usted tenga ni siquiera yo la haya mencionado, pero si la mencioné por lo menos una vez, aunque no haya profundizado en ella, si usted es un adicto al trabajo, si usted es un adicto al dinero, si usted es un adicto al trago, a cualquier tipo de alucinógeno, a la pornografía, cualquier cosa, sea mental, sea visual, sea física, sea cualquier tipo de adicción, o si usted está batallando en casa con algún hijo adicto, con algún familiar adicto, tal vez usted no lo ha visto, pero allá solas está batallando, usted solo nota. Hay esposas que dicen: yo no sé si mi esposo sea adicto o no, porque solo ven algunas cosas, pero hay algunos de sus propios familiares que en la intimidad están cautivos por el yugo de esclavitud. Pero la pregunta es: ¿cómo una persona puede ser libre? Se requiere, número uno, reconocer y buscar cambio, un cambio de mente, pero también cambio de corazón. Ezequiel 36, 26 al 27 dice claramente que cuando una persona entra en ese reconocimiento, cuando una persona va más allá de solo botar 3 o 4 lágrimas y decir: Señor, yo te he fallado, he renunciado muchas veces a mi propia familia por la basura del alcoholismo, he perdido, incluso algunos han perdido sus relaciones, su matrimonio por la basura de las adicciones. Pero la Biblia muestra cómo cuando una persona entra en ese proceso, mire lo que dice la Biblia, escuche solamente eso y recíbalo en su alma. Yo no sé cuántos han venido dispuestos a recibir esto, porque si tú fuiste un ex adicto, Satanás te va a volver a atacar siempre por esa adicción. Tal vez ahora estás libre, gloria a Dios por eso, pero siendo libres en sentido continuo, hay algunos que han bajado la guardia y han vuelto a caer. Un pastor amigo que conocemos muchos aquí me decía: yo hace 35 años era adicto a la marihuana y al bazuco. Él decía, ¿sabe por qué yo me mantengo libre? Él decía: porque toda mi vida, desde el día que le entregué mi vida al Señor Jesucristo, yo no he parado de orar y de ayunar constantemente. El pastor Gabriel Cisneros testificaba y me decía: el día que yo deje de orar, el día que yo deje de ayunar, el día que yo deje de buscar a Dios, voy a volver a recaer. Así que no importa si han pasado 40 años de libertad, sigue buscando, sigue llenándote, sigue metiéndote en la presencia del Señor. Alguien que aplauda la gloria del Espíritu de Dios unos segundos en esta hora. Póngase en pie y déle ese aplauso por unos instantes al Rey de la Gloria. Cuando una persona está batallando o fue adicto, el mismo espíritu que salió va a querer buscarte, el espíritu de adicción va a querer volver. Pero hermano, cuando se encuentre con el Espíritu de Dios, va a decir: perdí mi tiempo, aunque venga con 7 espíritus peores que los de antes, no podré entrar si está lleno del Espíritu Santo de Dios. Alguien suelte esa adoración unos segundos esta noche, porque cuando el Espíritu desciende, las adicciones se quebrantan, se rompen y se van. La Biblia dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vuestro espíritu, de vosotros, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El adicto no puede obedecer a Dios, no puede agradar a Dios, pero cuando el Espíritu de Dios toma control, hermano, aquí hay amigos, hay hermanos que están batallando. Yo sé que hay gente que está luchando allá en la intimidad con alguna cautividad, pero en el nombre poderoso de Jesús, yo estoy invocando sobre esta casa el bendito Espíritu Santo de Dios. Yo siento el Espíritu de Dios en esta noche que está descendiendo, que está tocando para libertar, para romper cadenas. Lo segundo que el adicto debe hacer es entrar en comunión con Dios y con personas que te ayuden a crecer. No dejes de venir a congregarte, no dejes de orar, no dejes de ayunar, no dejes de buscar la llenura del Espíritu de Dios.
Pero si te desconectas mucho tiempo, el diablo va a lograr poder dominarte otra vez. En lugar de andar con ese borracho que te está hundiendo más, a menos que tú ya seas libre, puedes ayudarlo. Pero un atado no puede ayudar a otro atado. Hay algunos que dicen, sí, pero es mi amigo, yo le voy a hablar de Cristo, le voy a ayudar. Pero si tú eres un adicto, ¿cómo va un ciego a liberar a otro ciego y ayudarlo? Tú necesitas primero conectarte al libertador y luego podrás hacer algo. Es por eso que pastores como el hermano Cisneros, como mi hermano Segundo Araujo, o gente, o cualquiera, porque ya le dije que no solo hay adicciones de alcohol, de trago, hay algunos que hemos tenido batallas en otras áreas, tal vez nadie lo supo, Cristo lo supo, pero cuando se lo entregamos a Él, Él nos ha hecho libres, Él nos ha hecho más que vencedores. Yo estoy sintiendo que se necesita algo grande en esta iglesia, en la vida de una persona que está aquí, que está luchando con una cautividad. El poder de Dios es más que suficiente. Conéctate con gente espiritual, conéctate con gente que no te lleve a lo mismo, con gente que te invite a un grupo familiar, que te invite a un ayuno, que te invite a un tiempo espiritual, pero no a hundirte más en el vicio. Despójate también de aquello que te tiene cautivo. Hay algunos que quieren ser libres del trago y en su tienda venden alcohol, cigarrillo, licor. No van a poder ser libres porque tienen la tentación ahí al frente. Su alma está debilitada. Necesitas despojarte de todo lo que te impide. Levante sus manos unos segundos. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, es una adicción, conforme a los deseos engañosos. Pero cuando una persona quiere ser libre, tienes que empezar a despojarte, no solo de malas amistades, sino que empieza a despojarte de lo que te está llevando a la cautividad. Ocupa bien tu tiempo, haz un lado la ociosidad. Hay algunos que vuelven siempre al mismo vicio porque son ociosos, tanto en lo material como en lo espiritual. Ya han perdido mucho tiempo, tienen mucho tiempo libre, y claro, cuanto más tiempo libre tienes, más tiempo para pecar, porque ni siquiera aprovechas bien el tiempo. Algunos han perdido el trabajo espiritual, se han desconectado de las cosas de Dios y el enemigo toma control sobre ellos. Sométete a un proceso de desintoxicación física si es necesario, mental si es necesario, pero principalmente espiritual. Cambia hábitos, vence lo malo con lo bueno, cambia hábitos buenos por hábitos malos. Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano, hay un arma que es literalmente irrefutable contra los vicios, y es el arma de la oración. Cuando alguien ora, va a tener poder para vencer el vicio. Empieza a ayunar, a congregarte, a estudiar, a memorizar, a profundizar en la palabra de Dios, a compartir a otros. Hermano, no hay adicción que se pueda mantener cuando te llenas del Espíritu y cuando te metes en la presencia. Y por último, llénate del poder del Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, vais a morir, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo siento que aquí en esta hora se va a derramar el Espíritu de vida. Daniel 6:4 dice que Daniel, cuando lo indagaron, no encontraron ningún vicio en ese joven. El ejemplo de Daniel debes seguirlo tú. Si Daniel, siendo joven, no encontraron adicciones ni vicios de ningún tipo, tú también puedes. Tal vez estés batallando y yo voy a empezar a nombrar cosas en particular. Si tú
estás batallando con eso, cuando yo lo nombre, di en el nombre de Jesús, soy libre de eso. Todo tipo de pornografía, en el nombre de Jesús, dilo, soy libre de eso. Todo tipo de adicción al alcoholismo, al cigarrillo, al tabaco, a la marihuana, al trabajo, al dinero, al sexo, todo tipo de adicción en el nombre de Jesús, hoy se rompe por el poder del fuego del Espíritu Santo de Dios. Hoy yo estoy sintiendo esta noche que hay poder. Alguien invoque la gloria. Eso es, levanta ese clamor. Levanta, dale ese fuerte, ese aplauso al Rey. Llénate de Dios. Y catarababa, eso es, habla en lengua, eso es, llénate de Dios. Si te llenas de Dios, no hay espacio para las cautividades en tu vida. Y rabababa si candarababahaya. Y rabababa candababahaya. Eso es, habla en el idioma de Dios. Habla en el idioma del cielo. Llénate del poder de Dios. Tal vez tienes adicción a la vanidad, a cualquier tipo de manía, pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús para cadenas romper, para cadenas el fuego de Dios quema todo yugo de esclavitud en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Eso es, ora con poder, ora con autoridad. Declara liberación sobre tu hijo, declara liberación sobre tu matrimonio, declara liberación sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper. Se rompen las cadenas de maldición generacional que te han atado al alcoholismo, al tabaquismo, en el nombre. Cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Hoy se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Toda herida en el alma que abrió puertas, todo sentido abierto a las adicciones, hoy por el poder de la sangre, por el poder de la sangre del Cordero de Dios, sé libre. Una palabra de Dios puede hacerte libre. Cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper. Eso es desde allá atrás hasta aquí adelante. Alguien que alabe, alguien que adore, alguien que exalte. Dios está soltando, Dios está rompiendo cadenas espirituales. Cadenas romper, cadenas romper. Alábalo. Dale gloria al nombre de Cristo Jesús. Suelte ese aplauso ante el Rey de la Gloria en esta hora y declare con autoridad: aquí está el libertador. Y si el libertador está aquí, diga: soy libre por el poder de su nombre. Den ese aplauso a Cristo, el Rey de la Gloria, en esta hora.